Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches a todos los que están viendo este video. Mi nombre es David Eufrasisteri y soy participante del posgrado de la Universidad Pedagógica de Bolivia. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes este tema muy interesante que titula Epistemologías del Sur. Antes de comenzar a adentrarme en el tema, quiero compartir un caso hipotético con ustedes. Tal vez, y estoy seguro que nos ha sucedido alguna vez, cuando estamos yendo por la calle y se nos pierde una determinada cantidad de dinero, un billete, una moneda, y a partir de ese hecho podemos visibilizar dos tipos de historia, tal vez un poco más. La primera, en el caso de la persona quien se ha encontrado el dinero, va a ser una experiencia dichosa, un buen día para él, porque va a decir: me he encontrado un dinero, qué felicidad, qué alegría. Y esa va a ser una parte de la historia. Pero por el otro lado, la persona quien hizo perder el dinero, una vez que se da cuenta, pues para él va a ser la experiencia negativa, una experiencia mala, ¿no? Va a decir: mi dinero lo tenía acá, ¿dónde lo hice perder?, ¿no? Y bueno, a partir de este pequeño caso, vamos a poder analizar y comprender lo que son las epistemologías del sur. Vamos a empezar por partir del concepto de epistemología que hemos debido de escuchar en alguna parte de nuestra formación. Epistemología entendida como el estudio del conocimiento científico, el estudio del saber científico. Y vamos a catalogar esta área como una parte impositiva de la modernidad, un conocimiento que se nos impone desde la modernidad o desde el eurocentrismo, puesto que todos los conocimientos que nosotros abordamos o estudiamos en muchas de las escuelas, tales como la gramática, la matemática, la misma filosofía y la historia, tienen que ver con hitos, con ámbitos y con áreas o con contenidos hechos por la modernidad. No es de extrañarse que acá en muchos pueblos latinoamericanos estudiábamos y seguimos estudiando algunos temas como el descubrimiento de América, ¿no? Que es una versión o una historia contada por Europa, y nosotros repetíamos esa misma historia sin considerar que nosotros estábamos acá y nosotros nunca habíamos descubierto América, ni mucho menos habíamos sido parte de ese descubrimiento, sino más al contrario, nosotros hemos sido parte de una invasión colonial. Entonces esa es la otra parte, la otra versión de la historia. Entonces podemos decir que la epistemología es una historia o un conocimiento, una área del conocimiento hecha por los vencedores. Un autor, Benjamin Franklin, decía que la historia está escrita por los vencedores. El conocimiento que nosotros estudiamos en las escuelas, la gran parte de las escuelas y universidades, está escrita por los vencedores. Pero debajo de eso, de manera encubierta, tenemos lo que son las epistemologías del sur, que son un determinado tipo de conocimiento, o vamos a decir, un colectivo de conocimientos escrita por los vencidos, es decir, la otra versión del conocimiento, la otra versión de la historia. No debe entenderse las epistemologías del sur como un punto georreferencial, es decir, que viene o es planteado desde América del Sur o desde África, sino debe entenderse con que las epistemologías del sur provienen de los pueblos o sectores subalternos o subalternizados por el conocimiento científico o por Europa, es decir, esos sectores que han sido excluidos, marginados históricamente. A eso hace referencia el sur. Ahora bien, vamos a conceptualizar las epistemologías del sur. ¿Por qué hablamos de epistemologías del sur? Porque no hablamos de una
sola ciencia, como el conocimiento científico, ¿no? Solamente para ellos hay una epistemología, un determinado tipo de conocimiento, una verdad, y esa verdad es universalmente válida. En cambio, para las epistemologías del sur, existen varias formas de conocimiento, varios tipos de ciencia. Entonces podemos decir que las epistemologías del sur pueden conceptualizarse como propuestas contrahegemónicas o una propuesta contrahegemónica, es decir, contra el poder elitista, contra ese poder universal, cientificista, que solamente valida su conocimiento y desmerece el resto de formas de conocimiento. Hablamos de comprender el mundo porque cada nación o pueblo indígena tiene su propia manera de concebir el mundo. Por ejemplo, Europa o el mundo occidental concibe el mundo de una determinada manera, ¿no? Divide al mundo en áreas de conocimiento, en ámbitos, reino animal, reino vegetal, el ser humano está por un lado, ¿no? El mismo cuerpo lo va dividiendo en aparatos, en sistemas, en órganos, en células, y va escudriñando cada una de sus partes. Ahora bien, desde otro punto de vista, desde el punto de vista tal vez de la cultura aymara, que es a la cual yo represento, pertenezco, la forma de concebir el mundo no es tanto fragmentada, sino parte de una concepción más integral, holística, articulada. Es decir, el ser humano no puede ser más ni menos que una planta o un animal, sino que es parte de la naturaleza y debe de convivir en reciprocidad y complementariedad con la naturaleza. Entonces, y su misma forma de organización de la realidad va a ser distinta, puesto que de acuerdo a los valores o principios, como decimos en el ámbito de la filosofía, que es la axiología, tenemos una forma particular de comprender nuestra realidad, de organizar nuestra realidad, para que a partir de ella podamos transformarla por el bienestar de nuestra sociedad o bienestar colectivo del mundo. Ahora bien, cuando nos referimos al sur global, nos referimos a los sectores históricamente desaventajados, oprimidos, como son los pueblos indígenas, comunidades interculturales, los campesinos, aquel sector proletario, aquel sector de las personas discapacitadas o con capacidades diferentes. Nos referimos a ellos porque cada uno de estos grupos tiene su propia manera de comprender y concebir la realidad. ¿Ustedes creen que una persona ciega sueña lo mismo que una persona que tiene el sentido de la vista? Si esa persona ciega jamás ha podido percibir la realidad, ni mucho menos percibir los colores, sus sueños obviamente van a ser distintos. La realidad para él o para ella va a ser distinto. Entonces, de eso se trata la epistemología del sur, de elevar la voz de esos sectores que nunca han tenido voz. Es la voz de los sin voz. Ahora bien, vamos a las características. Las epistemologías del sur tienen las siguientes características. 1. Critica al monoculturalismo. ¿Por qué? Porque la epistemología occidental, así como es singular, trata de imponer esta singularidad en todas las naciones, lo que podría llegar a una pretensión de homogeneizar el mundo, a una forma de pensamiento ajeno al nuestro. Entonces, el monoculturalismo o bien eurocentrismo, como quieran llamarlo, ha provocado que muchas naciones adopten determinados tipos de conocimiento, determinadas áreas, y lo hagan o crean que estos son universales y que las demás formas de conocimiento que existen en el contexto pues sean desmerecidas o encubiertas. Otra característica es la revalorización de los saberes y conocimientos.
Con las epistemologías del sur se pretende recuperar esos saberes y conocimientos que han sido perdidos, que han sido ya dejados de practicar. Incluso las mismas lenguas están desapareciendo. Y podemos hablar que el monoculturalismo o la epistemología occidental ha provocado el epistemicidio de varias culturas, el saber científico de varias culturas. También otra de las características es que plantea la ecología de saberes. ¿A qué nos referimos con ecología de saberes? A una relación estrecha, complementaria, en igualdad de oportunidades entre todas las formas de saberes y conocimientos, donde no vamos a negar la participación del conocimiento científico. También va a estar ahí. Cuando hablamos de ecología, queremos que cada saber o conocimiento interactúe dentro de un marco de diálogo. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Porque un determinado conocimiento puede conocer sus límites internos, es decir, un determinado conocimiento es capaz de advertir o saber analizar, autoidentificar o autovalorarse hasta dónde puede llegar, cuáles son sus limitaciones, pero jamás va a poder conocer sus límites externos. Así como una persona puede valorarse, autovalorarse, decir soy bueno en esto, soy bueno en aquello, pero jamás va a poder conocer sus límites externos, sus características externas. Puede ser que para otras personas tenga otras cualidades y otras virtudes, otros defectos. Y eso, ¿cómo lo voy a saber? Desde la versión del otro, desde la mirada del otro. Y eso es lo que pretende la ecología de saberes, hacer que cada conocimiento evalúe al otro, complemente al otro, y así construir un conocimiento superior, más profundo, y que no sea impositivo, que sea más bien un conocimiento popular, porque lo que hacía el monoculturalismo es monopolizar el conocimiento. Si uno quería aprender del conocimiento científico, parte de la epistemología occidental, ¿qué tenía que hacer? Tenía que acudir a una escuela, tenía que acudir a una universidad, hacer cursos de pregrado, posgrado, y así como así, no te lo dan. No, entonces de lo que se trata es de popularizar el conocimiento con las epistemologías del sur. Ahora bien, la última característica, hay más características, pero otra de las características resaltantes de las epistemologías del sur es que plantea la teoría del pensamiento abismal. ¿En qué consiste esto? La teoría abismal hace referencia a que existe un conocimiento visible y un conocimiento invisible. El conocimiento visible es lo impuesto por el eurocentrismo, por la modernidad. Es decir, la ciencia, la típica ciencia que nosotros conocemos, es para nosotros lo visible, lo que se conoce, pero lo que no se conoce están ahí en nuestros saberes y conocimientos ancestrales, las experiencias de nuestros sectores discapacitados o con capacidades diferentes, o el conocimiento que tienen las mujeres, el movimiento femenino. Entonces, a eso se referencia el pensamiento. Nos menciona que mientras conquista el mundo de lo visible, no va a haber oportunidad para que nuestros saberes y conocimientos puedan salir a la luz. Algunos ejemplos de estos saberes y conocimientos ancestrales de algunas culturas. Por ejemplo, ya les decía, yo pertenezco a la cultura aymara y puedo compartir algunas formas de conocimiento que realmente valen la pena aplicarlos hoy en día. Uno, el caso de las parteras. Las parteras tradicionalmente han desempeñado un rol muy importante a la hora del parto de las mujeres, incluso mucho más antes, incluso en el tratamiento mismo del embarazo. Por ejemplo, cuando un bebé o el feto está en una mala posición, ¿qué es lo que dice la ciencia, no? Hay que recurrir a una cesárea. Pero nuestras parteras pueden solucionar esto muy fácilmente, ¿no? Agarran un aguayo y le hacen unos suaves jalones a través del hombro, de la panza, con mucho cuidado, y pueden lograr acomodar al bebé para que pueda tener un parto natural.
¿no? Y esto puede complementarse, ¿no?, con la ciencia, puede complementarse con otras formas de conocimiento, otra forma, otro tipo de conocimiento que necesariamente, o que es importante, que ya desde tiempos antiguos se decía, ¿no?, que el cuerpo no solamente es cuerpo, sino también hay alma. Y precisamente para el mundo andino, para el mundo aymara, el cuerpo físico tiene un alma. Y ahí está la esencia de la persona, ¿no? Y cuando esta alma se desprende del cuerpo físico, pues el cuerpo físico empieza a tener malestares. ¿Y cuántos de nosotros en alguna ocasión nos hemos hecho llamar el ánimo o el ajayu? Cuando una persona está mal y el yatiri con un pequeño ritual llama el ajayu, y cuando la persona se duerme y luego despierta, pues ya despierta bien, inexplicablemente despierta bien porque se había fragmentado el cuerpo y el alma, ¿no? Y gracias a este personaje, pues se ha podido establecer nuevamente la unión de estos dos elementos inseparables. Entonces, ahí está un aporte. El otro aporte es en la agroecología, ¿no? Nuestros ancestros no utilizaban pues fertilizantes, no pesticidas químicos, lo que actualmente se utiliza. ¿Qué es lo que utilizaban nuestros ancestros para cuidar y producir buenas cosechas? Utilizaban algunos fertilizantes y algunos insecticidas naturales. Por ejemplo, el tamache, ¿no?, que es el orín fermentado. Lo añadían un poco de ceniza, lo mezclaban y lo esparcían, ¿no?, a través del sembradío. ¿Para qué? Para que las plagas no ataquen los productos, los cultivos. Y así tenían pues buenos productos. Y bueno, ese es un poquito de lo que se puede mostrar en el ámbito de la agricultura. Otro conocimiento que es necesario rescatar es el de la justicia comunitaria. Hoy podemos ver que una persona en el sistema ordinario de justicia que tenemos actualmente fácilmente puede tardar medio año, 1 año, 2 años, incluso más de 3 años en conseguir justicia. Y eso, si es que consigue justicia. Sin embargo, el sistema que manejan nuestros pueblos indígenas, particularmente la aymara, es oral, es inmediato y todo se soluciona en una reunión, o bien exagerando en 2 reuniones. Pero hasta ahí también respeta los derechos humanos. Entonces, ahí está otro saber que podríamos rescatar como cultura. Estos son solamente algunos ejemplos. Obviamente hay muchos saberes y conocimientos que como cultura aymara podíamos sugerir para la construcción de un mundo mejor, para el retorno de la armonía, para el retorno al equilibrio con la madre tierra y las espiritualidades. Ahora bien, vamos a hablar acerca del precursor de las epistemologías del sur, el gestor. Ha sido Boaventura de Sousa Santos, un escritor que ha nacido en 1940, ha nacido en Coimbra, Portugal. Ha sido jurista de profesión y sociólogo. Su obra muy importante, una obra destacada, es precisamente denominada las epistemologías del sur, que precisamente hace crítica al monoculturalismo. Para finalizar, quiero terminar este tema con la siguiente cita textual de este autor. Como una ecología de saberes, el pensamiento posabismal se presupone sobre la idea de una diversidad epistemológica del mundo, el reconocimiento de la existencia de una pluralidad de conocimientos más allá del conocimiento científico. Esto implica renunciar a cualquier epistemología general. A lo largo del mundo, no solo hay muy diversas formas de conocimiento de la materia, la sociedad, la vida y el espíritu, sino también muchos y muy diversos conceptos de lo que cuenta como conocimiento y de los criterios que pueden ser usados para validarlo. De Sousa Santos. Esto está en la obra de Descolonizar el saber, reinventar el poder, que se publicó en el año 2010. Agradecerles por ver este video y muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.